Hola Iglesia, buenos días, bienvenido a un domingo más de Iglesia en Casa. ¿Por qué no me acompañas en esta mañana a adorar al Señor? Abraza a quien tienes a la derecha y a la izquierda y vamos a comenzar a adorar. ¿Listos? El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Dile cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Y día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, el Cordero y el León, el Cordero y el León. ¡Cuán grande! ¡Cuán grande es Dios! Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dile su nombre. Su nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. ¿Por qué no levantas tus manos y dices: cuán grande es Dios? Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ahora, ¿por qué no me acompañas con este canto, que es un canto hermoso, en especial me gusta mucho? Vamos a comenzar, dice: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos,
aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanta tus manos y díselo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Hoy quiero decirte que si tú estás cansado el día de hoy, tú puedes decir: Señor, estoy cansado. Señor, estoy cansado el día de hoy, no puedo más con esto que está sucediendo en mi casa, en mi vida, en mi hogar. No encuentro trabajo, no tengo dinero, tengo un problema de salud. Quiero decirte hoy que Jesús es quien te está diciendo: yo soy la vid, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si tú estás sediento el día de hoy, la única forma de hidratarte es yendo al agua, y el agua es Jesús. Jesús es el agua de vida. Él es el camino, la verdad, la vida, la palabra, el pan de vida. Es todo para tu vida. Quiero decirte hoy que levantes tus manos y que le digas: Señor, ven conmigo en este momento. Señor, sáciame. Señor, sé tú quien sea mi agua. Señor, sé tú, Padre, mi Salvador. Sé tú mi sanador, Señor. Sé tú, Padre, lo que necesito para mi vida en este día. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Trae paz, Señor. Trae bendición a mis hermanos, Señor. Trae, Señor, sanidad a mis hermanos, Jesús. Tú traes, Señor, revelación de tu palabra a su vida, Señor. Que tú te conviertas en su sanador, te conviertas en su agua, Señor. En lo que revitaliza sus huesos, Padre. Esos huesos secos, Señor, son revitalizados en el nombre de Jesús en este momento. Y yo declaro, Señor, que tú estás con nosotros a través, y no importa que sea a través de una pantalla, podemos sentir tu presencia en este momento, Señor. Te agradecemos y decimos amén y amén. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Feliz domingo a todos. Estamos felices de que estén aquí con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial para la predicación. Yo sé que digo eso de todos, pero realmente son especiales para nosotros. Romanos ha sido impresionante y ya vamos para el capítulo 13. Se ha pasado muy rápido,
pero tenemos también sorpresas para ustedes en la siguiente serie. Nos da mucho gusto de imaginar cómo están en casa. Tal vez están solos, pero quizá no están en familia, y nos da tanto gusto imaginar que están gozosos, expectantes, porque saben que tenemos Dios y tenemos una iglesia y tenemos una cita cada domingo con la palabra, con la verdad, para que todo aquello que quiera estorbarlo y que haya volado por ahí se disipe en el momento de la luz de la verdad. Así es, estamos bien contentos porque la palabra ha llegado a todos, pero sobre todo a los niños. Y hoy tenemos nuestro servicio de Palabras Kids, lo cual nos hace muy felices porque hemos visto un crecimiento en ellos, y si los niños están creciendo, la iglesia crece y todos estamos felices. ¿Se imaginan una iglesia llena de niños? Una iglesia donde los niños vayan contentos, papá, vamos, que escuchen la palabra, y más aún, que en algún momento sean ellos los que están ministrando en su hogar. He tenido testimonios, hemos escuchado de muchos niños que han sabido consolar a sus padres por medio de la palabra, que les dicen, papá, pero Dios es fiel, y eso nos llena de gozo. Ayudemos, contribuyamos. Yo creo que esa es nuestra aportación más grande al reino de los cielos, porque los niños son especiales para Dios. Así es, lo hemos visto, están increíbles, los PD Boys se han esforzado, la doctora Corazón, Ivanovich, hacen cosas muy especiales, porque los niños de verdad son muy especiales para nosotros. Así es. Estamos felices de que estén con nosotros, por favor quédense, acabamos de tener un tiempo de alabanza y adoración precioso, y si estás en tu casa, estás solo, quisieras enviarle este link a alguien, no lo dudes, mándale un mensajito y comparte la palabra. Es importante y la gente lo necesita. Ese es tu tiempo. Este es el tiempo que has dispuesto, que Dios tiene preparado. Ten por seguro que hay una palabra para ti, que hay un consejo, que hay una palabra de ánimo, que hay una puerta para abrirse. Si estás buscando soluciones, quizás es el momento de prestar atención. Dios te va a hablar. Dios habla. Dios está vivo y quiere tus oídos. Disponte, no te distraigas, aunque puedas estar cómodo. No te distraigas, porque este es tu tiempo. Al Señor le gusta hablar a aquel que pone sus oídos para Él. Y vamos a salir tan bendecidos todos. Estamos esperando esta palabra. Este es tu tiempo, esta es tu iglesia, este es el día, y estamos contentos. Cumple con tu deber de evangelista. Haz las cosas que nos pide Dios, que son fáciles, Pau. Sus mandamientos son fácil. Y más porque es una respuesta a nuestros dones, como lo veíamos la semana pasada. Es. Son dones que ya están en ti y están en mí, y solo hay que responder, y eso es lo más sencillo del mundo. Una vez lo dijimos en la congregación y lo digo de nuevo. Este es el lugar donde tú eres la persona más importante. Esta es tu vida. No te sientas incómodo escuchando la palabra. Esta es tu vida. Estamos felices, hermanos, los dejamos con esta predicación. Pongan atención, por favor, es importante lo que vamos a escuchar. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.
Buenos días, hermanos, en este domingo. Qué bueno que está nuevamente en su casa, aquí en Palabras de Vida. Qué bueno que han dispuesto este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Romanos. En este día vamos a hablar acerca del capítulo 13 de Romanos. Para mí es uno de los capítulos de suma importancia porque nos da la llave para tener una vida paz y tranquila, para una llave para poder crecer dentro de la vida cristiana. Pero yo estoy totalmente convencido que este capítulo 13 de Romanos está íntimamente ligado con Juan 14:21, donde nuestro Señor Jesucristo expresa lo siguiente. Vamos a nuestras Biblias, vamos a Juan 14:21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuestro Señor Jesucristo dice que hay una íntima relación entre su amor que le profesamos y la obediencia a sus mandamientos. Él está diciendo: ¿me amas? Entonces debe verse reflejado en tu vida que obedeces mis mandamientos. Si obedeces mis mandamientos, me amas. Sobre esta base que se establece en este pasaje de Juan 14:21, vamos a iniciar nuestra plática del capítulo 13. Yo creo que esta parte de Juan 14:21 es la síntesis de toda la explicación que da el capítulo 13 de Romanos. Vamos a orar. Padre, te damos la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la magnificencia, porque tú eres grande. Gracias, Padre, porque tenemos libertad en nuestro país de reunirnos. Gracias porque nos has guardado, Señor, de esta pandemia que hay. Gracias porque nos has sustentado. Te agradecemos, Padre, que no solamente nos alimentes físicamente, sino también espiritualmente. Oro que nuestra mente, nuestro corazón esté fijo, Señor, en tu palabra, y que lo que escuchemos, lo que aprendamos, sea para tu honra, para tu alabanza y para que la podamos poner en práctica. Amén. Bueno, como dijo el pastor, que desde el capítulo 12 el libro de Romanos se empieza a poner más exigente, porque ahora nos dice: pon en práctica todo lo que has aprendido en capítulos anteriores. El capítulo 13 creo que es una de las exigencias mayores que Dios tiene para su pueblo, porque este capítulo nos habla de la obediencia a nuestras autoridades. La obediencia siempre ha sido pesada, siempre ha sido difícil para el ser humano, porque por su naturaleza pecadora, el hombre siempre quiere rebelarse delante de Dios. Así que este va a ser un gran banquete, porque vamos a hablar acerca de la obediencia. El capítulo 13 nos da mucha luz acerca de quiénes son nuestras autoridades, por qué tenemos que obedecer a nuestras autoridades, por qué a Dios le agrada que obedezcamos nuestras autoridades, cuándo puedo desobedecer a las autoridades, cuáles son las estructuras de autoridad que Dios ha hecho para su plan perfecto. Todo eso nos lo explica el capítulo 13 de Romanos. Pero el día de hoy vamos por cuestión de tiempo, a ver simplemente 7 versículos. El versículo 1 a 7, pero verán que con eso tenemos más que suficientes para darnos un gran banquete. Vámonos a Romanos 13, abramos nuestra Biblia en el capítulo 13 y empecemos a leer el versículo 1. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres, pues,
no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En estos primeros 7 versículos podemos ver que Dios está delineando la responsabilidad que tiene cada cristiano con las autoridades. Y yo quisiera enfocarme en esta mañana acerca de la responsabilidad que tenemos como cristianos con nuestras autoridades de gobierno. A través de la historia, en toda la historia del cristianismo, la relación que ha tenido la iglesia con el gobierno ha sido controversial. Más aquí en México con Benito Juárez, que separó la iglesia del Estado. Entonces, de repente nosotros como cristianos se nos hace medio controversial del por qué yo tengo que respetar a mis autoridades de gobierno. Porque tengo que respetar al presidente, a los senadores, a los diputados, al policía. ¿Por qué? Pero Dios nos va a empezar a revelar el por qué. Los cristianos en diferentes épocas y en diferentes circunstancias se han enfrentado a diferentes tipos de gobierno. Pero la iglesia a veces no ha sabido responder bien a esa relación. No ha podido entender cómo debe de llevar el cristiano la relación con las autoridades gubernamentales. Así que nosotros debemos de estar viendo esto, poniendo atención, porque ahorita en México hay mucha polarización. Tenemos un nuevo presidente, estamos en pandemia, está haciendo falta trabajo, se están dictando leyes y hemos escuchado en los medios, hemos escuchado a través de nuestros conocidos críticas, insultos, violencia para con nuestras autoridades. Pero, ¿qué posición hemos tomado nosotros como cristianos? ¿No hemos reflexionado en eso? ¿Le hemos preguntado a Dios cómo debo yo de responder a todo eso? ¿Cómo debo de responder a todas las acciones que ha estado ejecutando nuestras autoridades? Cuando nosotros como iglesia no sabremos responder ante nuestro gobierno o cuando comenzamos a criticar a nuestros gobernantes, cuando no empezamos a pagar los impuestos, cuando no respetamos las leyes, cuando no estamos respetando nuestros símbolos patrios y no damos la gloria a Dios, pues no sé si podemos llamarnos verdaderos cristianos. Una de las respuestas más negativas que podemos tener como cristianos es rebelarnos a nuestro gobierno. A la luz de la Biblia no es lo correcto. La rebelión a nuestro gobierno no la acepta Dios. Porque cuando nuestros derechos son violentados y pisoteados, tenemos a alguien que pelea por nosotros. Y ese es Dios, el único Dios grande y verdadero, el Dios que dijo, mía es la venganza. Nosotros no tenemos por qué rebelarnos ni protestar. Esta es la respuesta más negativa que podemos dar como cristianos. Y quisiera empezar a hacer mención de la historia de la humanidad.
Y podemos ver en la historia que uno de los gobiernos más tremendos, más brutales, más corruptos, más totalitarios y más dictatoriales que ha existido ha sido en los tiempos de los Césares romanos. Me refiero a los Césares romanos porque en toda la historia, hasta que llegó Hitler, no había un gobierno como el de Nerón, ni ha habido. Cuando los Césares se edificaban como dioses, ellos decían, adórame porque yo soy Dios, yo represento a Dios. Yo soy Dios aquí en la tierra, esa mentalidad tenían. Y en esa época, bajo esa mentalidad de los Césares, vino Jesucristo y vivió en esta tierra. Durante este gobierno, Él estuvo bajo esta circunstancia, bajo la corrupción de este gobierno, bajo la persecución de este gobierno. Y recordemos un pasaje que menciona la Biblia, que en una ocasión que estaba Jesucristo sentado junto con sus discípulos, se acercaron los religiosos de ese tiempo y le tendieron una trampa, diciéndole lo siguiente: ¿es lícito pagar impuestos al César? Y en ese momento Jesús pudo decir, no, porque es un imperio corrupto. No paguen los impuestos porque son unos ladrones. No paguen impuestos porque no ayudan a nada al pueblo. Mas, sin embargo, la respuesta de Jesucristo fue, paguen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca vemos a Jesús que haya dicho, oye Pedro, vente, vas unas pancartas y mañana los espero en el palacio de Poncio Pilatos, donde nos vamos a plantar, vamos a poner las pancartas y vamos a rebelarnos en contra de ese gobierno. Jamás Jesucristo dijo, paguen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él jamás se rebeló a las autoridades corruptas, brutales y violentas que existían en sus tiempos. Y esta misma mentalidad, este mismo principio lo vemos en los mismos apóstoles. Y en especial lo podemos vislumbrar, lo podemos ver en la carta de Pedro. En la carta de Pedro, en el capítulo 2, del 13 al 18, él escribió lo siguiente, bajo la persecución que había con los cristianos por parte de Nerón. Y dice así los versículos 13 al 18. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya los gobernadores como él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el 17 dice, honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Vemos este principio que también manejaban los apóstoles de no rebelarse en contra de sus autoridades. Y vemos tres palabras claves o tres frases claves en todos estos versículos. La primera es que dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. La segunda es porque esta es la voluntad de Dios. Y la tercera, temed a Dios, honrar al rey. Este es el pensamiento que tenían los primeros cristianos. Ellos no se rebelaban en contra de sus autoridades. Ellos eran solícitos en obedecer
a sus autoridades. Pero desgraciadamente, en nuestros días es un poco difícil con respecto a esto. Platicando con algunas gentes que tienen negocios, que son patrones, que tienen fábricas, ellos han expresado que tienen ciertas reservas de contratar a gente cristiana, porque dice que de repente no responden como debían de responder. Los patrones cristianos se han quejado de otros cristianos porque creen que por el hecho de que el patrón es hermano, tiene que aguantar muchas cosas deficientes de su empleado cristiano. Creen que porque el empleador es cristiano, es hermano, tiene que aguantar que lleguen tarde, tiene que aguantar que no hagan las cosas correctamente, tiene que aguantar que no se ejecuten sus órdenes. Porque el pensamiento de repente de los empleados que son cristianos dice, pues él también es cristiano, tiene que tener misericordia. Entonces, nosotros como cristianos deberíamos de ser diferentes. Si soy empleado, debería ser el primero que llego a la empresa, debería ser el más responsable, debería ser el que ejecuto bien mi trabajo, el que no hago perder dinero a la empresa, el que no pierde el tiempo. Y por otra parte, como empleador, también como patrón, debo de exigir igual a los cristianos que a cualquier otra persona, pero también debo ser justo en el salario que les pago. Debo ser justo en cada una de las prestaciones que me marca la ley que debo de pagar, como es las horas extras, como es el seguro social. Que no debo de explotar a nadie, y mucho menos a los cristianos, porque Dios va a juzgarme sobre eso. Así que nosotros como cristianos debemos de estar sujetos a nuestros jefes. Dice la Biblia, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Si nos vamos a todos los escritos de los apóstoles, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver a través de sus escritos que los apóstoles siempre mandaron al pueblo de Dios honrar al rey, honrar al César. O sea, ellos siempre estuvieron presentes con ese principio de honrar a nuestras autoridades. Así que nosotros los cristianos debemos responder de otra manera al gobierno. Cuando hay un gobierno corrupto, cuando hay un gobierno totalitario, la manera no es que nosotros nos enfrentemos y confrontemos directamente a nuestras autoridades con insultos y rebeliones, sino lo tenemos que hacer a través de la predicación de la palabra de Dios. Nosotros debemos predicar contra el pecado, contra la inmoralidad de nuestros tiempos, contra el robo, contra la homosexualidad, contra el alcoholismo, contra la drogadicción. Y todo lo que proclamemos debe ser a través de una predicación genuina y fiel a la palabra de Dios. Nunca yendo a las calles, nunca protestando, ni insultando a nuestras autoridades, porque esto no es una actitud de acuerdo a la luz de la Biblia. Regresémonos a Romanos 13 y veamos el versículo 1, porque tiene una palabra de suma importancia. El versículo 1 de Romanos dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Hay una palabra clave que dice sométanse. Esta es la actitud del cristiano ante cualquier autoridad superior.
Y aquí la palabra sométanse viene del griego upotazo. Y someterse significa literalmente ponerse bajo las órdenes de alguien. Es un término militar. Dice, sométete, ponte bajo la autoridad de alguien. Cuando la Biblia dice a las mujeres, sométanse a sus esposos, está diciendo, pónganse bajo las órdenes de su esposo. Un hogar es casi como una compañía. El papá es el presidente, la mamá es la vicepresidenta. En el caso de que el presidente no se encuentre, la vicepresidenta podrá tomar decisiones, siempre y cuando al regresar el presidente, ella comunique las decisiones que se tomaron en su ausencia. Ejemplo, si la política dictada por el presidente es que no se descanse el sábado y se va el presidente a un viaje y la presidenta se queda a cargo y dice, váyanse, no está el presidente, este sábado vamos a descansar, ella está violando una política dictada por la empresa de no descansar el sábado. Es lo mismo cuando el papá dice, no quiero que salgan los chicos este sábado, y la mamá los deja salir. Ella está rebelándose en contra de la autoridad. Está violando la política de su esposo. Tú me puedes decir, esto es injusto. ¿Por qué él dicta ese tipo de leyes? ¿Por qué dicta ese tipo de políticas? Pero lo que quiero decirte es que déjalo que él es el presidente, el papá, sea responsable delante de Dios. Pero tú tienes que ponerte bajo las órdenes de tu esposo. Nosotros debemos de comprender esto muy bien, porque las autoridades superiores, aquí en esta palabra de sométanse, significa que Dios ha puesto personas arriba de nosotros. Y donde quiera que vayamos o que estemos, jamás vamos a ser totalmente libres. Va a haber alguien que está arriba de nosotros. Si tú como hijo dices, me voy a salir de mi casa porque no quiero autoridades, déjame darte una mala noticia. Sales de una autoridad, pero vas a entrar a otra. Si entras a trabajar, te vas a poner bajo las órdenes de tu padrón. Si te casas, te vas a poner bajo las órdenes de tu esposo. Así que Dios ha diseñado que siempre haya una autoridad arriba de nosotros. Siempre tendremos a alguien arriba de nosotros, porque es el plan, es el desarrollo de Dios, es el plan que Él tiene para nosotros, y tenemos que entender muy bien esto esta mañana para que podamos vivir en paz y en tranquilidad, porque la rebelión a cualquier autoridad en la familia, en el gobierno, en la casa o en cualquier otro lado es violar lo establecido por Dios y atrae juicio sobre nuestras propias vidas. Si nosotros continuamos viendo la historia del cristianismo, vamos a ver que la obediencia de los cristianos primitivos a las leyes injustas en tiempos de persecución e intolerancia eventualmente trajeron la aceptación del cristianismo dentro del Imperio Romano. Era un imperio brutal, pero como los cristianos obedecieron, Dios los bendijo y llegó a establecerse como religión oficial el cristianismo en el Imperio Romano. Entonces ya vimos el por qué es bueno que nosotros obedezcamos a las autoridades, porque es lo que demanda Dios de cada uno de nosotros. Pero como buenos humanos, siempre en nuestra mente decimos, oye, ¿y qué pasa si las autoridades son corruptas? ¿Qué pasa si son leyes exageradas?
¿Puedo yo desobedecer alguna vez a las autoridades? ¿Puede haber alguna excepción para que yo desobedezca a las autoridades? Pues quiero decirles que sí. Si nosotros nos trasladamos al libro de los Hechos en el capítulo 4, en los versos del 1 al 3 y del 18 al 20, vamos a encontrar el primer problema que se presentó en la obediencia a una autoridad. Viene la persecución de los Césares y vámonos a Hechos 4, capítulo 4, versos del 1 al 3 y del 18 al 20, que dicen así. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y el 3 dice, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y en el verso 18 dice, y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La pregunta es, ¿cuándo debe un cristiano rebelarse en contra de un gobierno? ¿Cuándo debe la esposa rebelarse a su esposo? ¿Cuándo los hijos deben rebelarse a sus padres? ¿Cuándo deben los empleados rebelarse en contra de sus patrones? Pues la respuesta es cuando los jefes o el gobierno o tus papás te instiguen a obedecer cosas inmorales que violen el mandamiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros no podemos obedecer cuando se diga en México, no pueden reunirse, no pueden leer la Biblia, no pueden orar. Nosotros no vamos a poder obedecer eso. Los cristianos primitivos, los primeros cristianos, cuando los césares prohibieron las reuniones, se reunían ¿en dónde? En las catacumbas, escondidos. Ahí escondidas, ellos leían la Biblia y la estudiaban, porque no podían obedecer esa ley, porque Dios había mandado que debían de reunirse y leer la Biblia. Entonces, si el gobierno saca una ley que prohíba que nos reunamos o que leamos la Biblia, no lo vamos a poder hacer. Lo vamos a hacer escondidas, porque eso iría en contra de lo que Dios nos ha dictado hacer. Un ejemplo, está el esposo y le dice a la esposa, no quiero que vayas a las reuniones, y tampoco quiero que traigas tu Biblia, y tampoco quiero que la leas. ¿Qué debe decir la esposa? Mira, si quieres, no puedo ir a la reunión, pero lo que no puedo dejar de hacer es tener mi Biblia, estudiarla y leerla. De una forma humilde, le tiene que decir, esposo mío, te amo mucho, te obedezco en todo, pero esto va en contra de lo que dicta Dios. No puedo dejar de leer la Biblia. Perdóname, te quiero, pero no puedo hacer lo que tú me estás mandando. Igual, cuando los padres le dicen a su hijo, no quiero que leas la Biblia, no quiero que la estudies, no quiero que ores. El hijo tiene que dialogar con los padres, no ponérseles al tú por tú porque va a ocasionar más problemas, sino humildemente les tiene que decir, papá, te obedezco, mamá, te obedezco, si quieren no voy a fiestas, si quieren no salgo,
pero no puedo dejar de estudiar y de leer la Biblia, porque sería deshonesto y necesito obedecer a Dios. Tampoco podemos nosotros los cristianos obedecer si se legalizan las drogas o la pornografía o la homosexualidad, como lo han hecho muchos países en Europa. En España tú puedes comprar marihuana, está legalizada. En Holanda la prostitución y también las drogas. Aunque el gobierno dicte leyes en las cuales podemos hacer esto, comprar drogas, o ver pornografía, o prostitución, o homosexualismo, o cualquier otra ley que vaya en contra de los principios de Dios, nosotros no podemos obedecerla. No podemos llegar un día delante del pastor Juanito Pérez y decirle, le presento a mi novio. No, aunque haya una ley establecida que te permite hacerlo, nosotros como cristianos no lo podemos hacer, porque entonces estaríamos en contra de las leyes que Dios ha establecido. Y esto lo tenemos muy ejemplificado en la Biblia. Vámonos al libro de Daniel, en el capítulo 3, donde suscita lo siguiente. Dice que el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua grandísima. Y manda que en todo el reino se diga que todos tienen que honrar, que todos se tienen que inclinar delante de esa estatua cada mañana y deben de adorarla. Y el que no adore será echado en un horno de fuego. Entonces nos cuenta la Biblia que llegan los sátrapas delante del rey y le dicen, oh rey, hay 3 judíos en tu castillo que no se van a hincar ante la estatua. Y entonces Nabucodonosor los manda a traer a los 3 amigos de Daniel y les dice, el rey, ustedes deben de obedecer porque si no morirán. Y uno de los jóvenes le dice, oh rey, vea la expresión, le dice, oh rey, lo hace con humildad, con honra hacia el rey, no se le pone al brinco, sino le dice, oh rey, excelentísimo rey, quiero que sepas que nosotros somos buenos ciudadanos y hacemos todo lo que tú nos mandas. Por esto no lo vamos a hacer. Si te place a ti echarnos al fuego, nosotros iremos, porque tú así lo has ordenado. Y puede ser que Dios nos libre, o a lo mejor no. Sea lo que sea, solo podemos adorar al Dios de la Biblia. Estos jóvenes se rebelaron en contra de una autoridad porque el gobierno quería violar su adoración, su derecho a adorar al Dios único y verdadero. Estas son las únicas causas por las cuales nosotros nos podemos rebelar delante de Dios. Cuando el gobierno expida leyes que van en contra de la moral y de nuestra conciencia y que vayan en contra de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener mucho discernimiento, mucha sabiduría para desobedecer a nuestras autoridades. Y por último, quisiera que viéramos 4 estructuras que Dios ha diseñado para las autoridades, que están dentro del plan de Dios. A la luz de la Biblia podemos ver 4 estructuras de autoridad. La primera estructura que Dios estableció es el de la familia. Y esto lo vemos en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 20, que dice así: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En este versículo podemos vislumbrar lo siguiente. Vemos entonces que la estructura de la familia es triple. La estructura que Dios diseñó en la familia es primero el hombre, enseguida viene la mujer, y debajo del hombre y la mujer o de los padres están los hijos. Y tú te preguntarás, ¿y quién es el jefe del padre? Pues déjame decirte que él fue jefe del padre de familia, pues nada más y nada menos es el mismísimo Señor Jesucristo. El padre, su jefe directo es Jesucristo. Su jefe directo es Jesucristo. Recuerdo que alguna vez en algunas de las pláticas salió a colación que una mujer decía, uy, si Dios nos hubiera dado a nosotros la autoridad, el mundo sería diferente. La cuestión está en que a Dios le plació darle la autoridad al hombre. Ese fue su plan. Él es digno, Él es único y Él es el que planeó las cosas aquí. ¿El por qué? No lo sé, pero Dios lo ha diseñado de esta manera. Ahora quiero decirte que mientras más autoridad tengas, en este caso el hombre, al tener toda la autoridad, Jesucristo nuestro Señor es más estricto con él. Él, Cristo, Dios, le va a pedir 5,000 veces más. Va a juzgar 5,000 veces más con un rigor más extremo a aquel que tiene la autoridad. Cuando el hijo se rebela, viene juicio sobre él. Cuando la esposa se rebela, viene juicio sobre ella. Pero cuando el marido no lleva la autoridad del hogar que está establecido por Dios, Dios lo va a reprender estrictamente. Es importante entonces que comprendamos que a los hijos de Dios les manda obediencia a los padres. Si en la familia no has aprendido a respetar a tu autoridad, no lo podrás hacer tampoco en la calle. No vas a respetar a tus autoridades, no vas a respetar al policía y vas a terminar siendo un asesino o un ratero o un drogadicto porque no aprendiste a respetar a tus autoridades. Entonces, la primera estructura de autoridad es la familia y fue diseñado directamente por Dios. La segunda estructura es la iglesia. Y esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 12 al 13, donde está la siguiente exhortación. Vayámonos al capítulo 12 de la primera carta de los tesalonicenses. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Cuando la palabra de Dios dice os presiden, quiere decir a aquellos que están en liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, se leería de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los líderes que están dentro de la iglesia y que son del Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, en primer lugar, en la estructura que Dios ha diseñado en la iglesia, Dios quiere que respetemos a nuestras autoridades. Pero también veamos Hebreos 13, versículo 17. La Biblia
habla a la congregación y le dice lo siguiente, en el versículo 17 de Hebreos 13. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También podemos ver en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, lo siguiente. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Podemos ver entonces que la Biblia nos manda como congregantes someternos a nuestras autoridades. Se nos manda ponernos bajo las órdenes de los líderes y de los pastores. Deben hacer dentro de nosotros congregantes obedecer a los pastores. Debemos ser un gusto de obedecer a los pastores. La tercera estructura es en el trabajo. En el trabajo hay solo dos rangos, el jefe y el empleado. En Colosenses 3, 22 al 25 podemos leer lo siguiente. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así que cuidado, debemos ser responsables en nuestro trabajo, porque es una de las estructuras que Dios planeó para nosotros. Y la cuarta es una que ya hemos tocado y se refiere al gobierno. Nosotros debemos estar sujetos a nuestro gobierno, a nuestros senadores, a nuestros diputados y más al presidente, que es la mayor autoridad dentro de nuestra nación. Así que veamos Romanos 13 del 1 al 2. Y ahí vamos a observar el porqué o la razón para obedecer a las autoridades y las consecuencias que hay si nosotros nos rebelamos a ellas. Dice el verso 1, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Analicemos esto. No hay ninguna agrupación, asociación, donde no haya un jefe. Hasta en las pandillas hay jefes. En todas estas organizaciones hay un jefe, hay una autoridad, y déjame decirte que ha sido establecida por Dios mismo. Entonces podemos ver en este versículo 1 que toda la autoridad proviene de Dios. Oye, el papá que tengo, ¿me lo dio Dios? Sí, así es. La mamá que tengo, ¿Dios me la ha dado? Sí, así es. El presidente que tengo, ¿Dios lo ha puesto? Sí, Dios lo ha puesto. Así que Dios ha planeado todo esto, que nos ha puesto a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros pastores, a nuestros gobernantes, para edificación de nosotros. Recordemos que ni el papá, ni la mamá, ni el pastor, ni las autoridades son perfectas. Va a haber injusticia en ellos, pero Dios en su infinito plan y en su gran amor nos pone estas injusticias en las autoridades para moldear nuestro carácter. Porque sabemos que por naturaleza nosotros somos rebeldes, no nos gusta. Nuestro viejo yo no le gusta obedecer a las autoridades. Por eso Dios nos pone este tipo de autoridad para machacarnos y humillarnos, para que podamos obedecer, para que aprendamos a obedecer. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios quiere que nos humillemos? ¿Por qué Dios quiere humillarnos?
Y déjame decirte lo siguiente, porque Dios le da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Este es un principio rudimentario de la fe cristiana. Y me gustaría, ya para terminar, tocar un punto importante que se encuentra en Génesis 9. En Génesis 9 habla acerca de Noé y Dios dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En esta frase, en este versículo 6 del capítulo 9 de Génesis, vemos que por primera vez en la historia Dios le otorga al ser humano la prerrogativa de gobernarse por sí mismo. En otras palabras, en este momento Dios le dice al humano o a la humanidad: yo delego mi autoridad sobre ustedes, les entrego la espada de la autoridad, y cuando entre ustedes haya derramamiento de sangre, homicidios o latrocinios, ustedes mismos encárguense de castigar a los malos. De no haber hecho esto Dios, la tierra hubiera dejado de existir hace muchísimo tiempo. Ahora, muchas veces las autoridades abusan de su poder y lo podemos ver en Daniel. El libro de Daniel, en su capítulo 1, verso 1 y 2, nos da un claro ejemplo de cuando un gobierno es brutal, autoritario y corrupto, y que oprime y suprime la libertad de los ciudadanos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite esta clase de autoridad? Y a la luz de la Biblia sabremos un poco más acerca de la mente de Dios, de los planes de Dios. Y vamos a comprender que ninguno de nosotros podemos juzgar sus juicios y métodos, porque si lo haces, estás oscureciendo la verdad de Dios. Pero leamos este pasaje y veamos lo que dice. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y la fuerza de Nabucodonosor, eso dice, y el ejército de Nabucodonosor, eso dice, no. En el versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Quién permitió que Nabucodonosor entrara y sitiara Jerusalén? ¿Su ejército? No, Dios mismo. Entonces Dios nos deja ver en esta palabra, en esta parte de Daniel, que Él tiene el control de todo. No pasa nada si no es bajo su control. ¿Y podemos decirle entonces a Dios que Él es injusto por dejar que haya este tipo de autoridades? No, definitivamente no. Porque en el versículo 4 del Romanos 13 nos dice lo siguiente: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleve la espada, pues es servidor de Dios. Lo repite 2 veces, pues que es servidor de Dios. A pesar de que es un gobierno o un gobernante corrupto, que es un gobernante malo, autoritario y totalitario, Dios lo utiliza como su siervo para traer castigo a las naciones. Entonces podemos decir que Dios permitió esa autoridad que tuvo Hitler y hizo lo que hizo, sí. O a Fidel Castro, sí. O cualquier otra autoridad que ha habido en la historia y que ha sido corrupta y brutal, sí. Dios lo ha utilizado para castigar a las naciones. A Dios no se le ha escapado.
Dios ha permitido eso. Podemos ver entonces que todo está bajo la mano de Dios, que nada se le escapa, que todo lo que pasa está bajo su plan perfecto. Y Dios a veces utiliza a este tipo de autoridades para castigar a las naciones, para hacernos crecer en nuestro carácter. En esta mañana Dios nos dice que no nos rebelemos, que los hijos obedezcan a sus padres, las mujeres sométanse a sus maridos, aunque ellos sean a veces injustos. Empleados obedezcan a sus jefes, congregantes obedezcan a sus pastores, porque esto es justo delante de Dios. El día de hoy, Dios nos está llamando a ser obedientes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Vas a obedecer o vas a rebelarte para con Dios? Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego. Tengo que confesar que mis fuerzas no puedo más y decido
14 de 10. Hola Samuel, hola Marian, hola Yuli, hola Mateo, hola Fabricio, Paula, todos les mandamos un beso, un abrazo, Inés, Leonel, a todos. Es momento de comenzar nuestro video y para eso te voy a pedir que estés muy listo y muy atento y le vamos a llamar a nuestros amigos de The Voice. ¡Comenzamos! Ese encargo del laboratorio, chicos. Ay, cuídese, todo va a estar bien. No se preocupe. Bueno, no me tardo. Ya vuelvo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Está muy bien curado. Oigan, ¿qué es eso? Parece ser una grabadora. Yo creo que el profesor estaba escuchando música o algo así, ¿no? Pero tiene modificaciones, ¿eh? Está modificada esto, Sí, ¿eh? creo que sí. Sí, oye, Tiene muchos botones. yo sé de tuning y eso. Oh, mira. A ver. Pero no es radio. Parece. A ver, ¿esto qué es? Mira, se mueve aquí, usted. Pero, 2040. H. ¿Qué es H? No lo sé. ¿Y si aprietas ese botón? ¿Para qué será? A ver, vamos a ver si funciona. A ver. Máquina del tiempo activada. Comenzando el viaje a distintas épocas. ¡Quítalo! ¡No puedo! Viaje en el tiempo finalizado. Hasta la vista. ¿Qué pasa? ¡Iván! ¡Paco! ¡Wow! ¿Qué? ¡Paco! ¡Iván! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Iván! ¡Enet! ¡Rayos! ¿Dónde están? Aquí. ¿Pero qué? ¿En dónde estoy? ¿Estoy en el futuro? No puede ser. ¡Paco! ¡Enet! ¡Ay! ¿Dónde están? No puede ser. ¿Qué vamos a hacer? 6 horas y media después. Me ha acoplado bastante bien. Tengo todo: espada, mi abrigo, mi faldita. Sí, súper. Espera, ¿esta señal? Sí. Dios me ayudará a encontrar la forma de volver. Voy. Ok. Rápida adaptación. Bueno. Ok. Voy en camino. No sé cómo, pero voy en camino. Wow, esto de estar aquí en la ciudad está padre, está súper chingón. Es la señal. Bueno, ¿sí? Tomará un poco de tiempo, pero Dios acomodará los tiempos. Sí, voy para allá. Vamos. La. ¡Pede Boys! ¡Ya regresé! ¡Chicos! Vaya, ¿dónde se habrán metido? Oh, no me digan que agarraron la máquina del tiempo. No puede ser. Vaya. Vamos a traerlos de regreso. Regresando a PD Boys a la Veamos. actualidad en 3, 2, 1. ¡Impresionante! Tenemos que irnos, profesor. Lo sentimos, profesor. Lo sentimos. Tenemos que Oigan, grabar. pero, Hasta luego, profesor. Hasta luego. Vaya, aunque sea, díganme si descubrieron algo. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, moriste y vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste a Jesús por mi salvación.
salvación. Por la eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti. Mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. ¿Qué les pareció la alabanza? Yo estuve fascinada, me encanta esa canción y me encanta poder alabar a Dios junto con ustedes. Ahora es momento de comenzar con nuestra clase, que es el momento más especial porque es cuando Dios quiere hablar a nuestro corazón. Así que corran por su Biblia, siéntense en un lugar cómodo y pongan mucha atención. Listo chicos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy y vamos a continuar platicándoles un poco más acerca de la historia de Moisés. Como ya recordarán, la clase pasada nos quedamos en que Dios le había dado una instrucción clara de lo que tenía que hacer con el pueblo de Israel, que era liberarlos de los egipcios, porque los egipcios solo los querían para trabajar y trabajar y trabajar y los trataban como esclavos. Entonces, Moisés tenía la tarea de liberarlos para que verdaderamente alabaran a Dios. Entonces, Moisés era muy obediente y decidió ir con Aarón ante Faraón y le dijeron: el Dios de los israelitas dice, Faraón, que debes liberar a su pueblo. De otra manera, cosas malas te sucederán. Si tú no haces esto, Faraón, si tú no liberas a su pueblo, cosas malas te van a suceder. Pero Faraón no le hizo caso ni a Moisés, ni a Aarón, ni tampoco a Dios. Entonces, vamos a ver qué pasó. Dios convirtió todas las aguas de Egipto en sangre, de modo que nadie podía tomar agua. Luego, como Faraón no se molestó y dijo: ay, no importa, está pintada, pues ¿qué creen? Que Dios llenó todas las casas de los egipcios con ranas. Había ranas por todas partes, en la cama, en la cocina, en el baño, en el patio, en todas partes había ranas. ¡Qué incómodo! Pero ¿qué creen? Aún así el faraón estaba necio y no le hizo caso a Dios de que liberara a su pueblo. Después, Dios llenó de mosquitos los cielos de Egipto. Eran como nubes negras, pero eran mosquitos. Eran como polvo sobre las personas. Luego, colmó la tierra de moscas. Imagínense que todos lados estén llenos de moscas y de mosquitos. Pero Faraón tampoco hizo caso y no quería liberar al pueblo de Israel. Estaba necio. Después, Dios mató a todos los animales de Egipto. Caballos, burros, camellos, ovejas, vacas, cabras, que eran de los animales que podemos comer carne o lechita. Pero a Faraón no le importaba, así que no estaba obedeciendo a Dios en liberar al pueblo y Dios mandó matar a todos los animalitos. Después
cubrió de llagas, de heridas, los cuerpos de los egipcios. Pero a Faraón tampoco le importaba, así que no hizo caso a Dios y no liberó al pueblo de Israel. Luego, Dios mandó granizo para aplastar las plantaciones de Egipto. Eran bolas de granizo cayendo sobre Egipto. Y entonces así su cebada y sus semillas de lino fueron destruidas para que ya no pudieran seguir sembrando. Y a Faraón tampoco le importó. También envió langostas, que son unos animalitos que se iban a comer todo el fruto que quedaba. Y aún así el faraón no hizo caso. Qué mal, ¿verdad? Faraón tenía un corazón muy duro y enojado y no obedecía a Dios, no le importaba. Él solo pensaba en él y solo quería que trabajaran para él y todo lo hicieran para él, nada para Dios. Después, Dios mandó obscuridad sobre la tierra, no había luz. Pero de nuevo Faraón no le hizo caso. Así que Dios dijo: mataré a todos los primeros hijos, a los hijos más grandes, a los niños más grandes los mataré, a los hijos varones de las familias de Egipto y también a los animales. ¿Pero qué creen? Que Faraón tenía un hijo mayor, y él iba a morir porque su papá no estaba siendo obediente a la voz de Dios. Y entonces Dios dijo: mi pueblo, o sea el pueblo de Israel, debe sacrificar un corderito y comerlo y poner la sangre arriba de las casas, arriba de las puertas de las casas, para que por ahí no pase el espíritu de muerte y los niños de los israelitas no se mueran. Ellos van a seguir vivos, ellos no van a morir, solo los hijos de los egipcios. Dios estaba cuidando al pueblo de Israel para que ellos no murieran. Y al final, Dios dijo: llamarán esto Pascua y lo recordarán por siempre. Los israelitas obedecieron a Dios, pero los primeros hijos varones de Egipto murieron, incluso el hijo del faraón. Cuando eso pasó, el faraón se puso muy triste y le dolió el corazón, así que por fin decidió dejar libre al pueblo de Israel. Pero ¿te das cuenta cuántas cosas tuvieron que pasar para que Faraón pudiera hacer caso? ¡Ay, muchísimas! Y aún así, pues él no obedecía, hasta que Dios decidió que muriera su hijo y él pudiera acceder a que los israelitas fueran liberados. Pero, ¿qué creen? La historia aún no se termina. Continúa con cosas más sorprendentes y Dios nos quiere enseñar mucho más a través de esta historia. Así que los siguientes domingos seguiremos hablando de esto. Amiguitos, espero que se encuentren súper bien. Me da mucho gusto verlos un domingo más en esta clase, porque hoy también tengo un mensaje especial para ustedes de parte de Dios. Hay que abrir nuestro corazón para poder examinar qué es lo que Él quiere decirnos en esta palabra. ¿Están listos? Ya sé que sí. Pongan mucha atención, amiguitos, no se distraigan. ¡Oh! No lo puedo creer, pero hay un mensaje. El mensaje dice así: el Señor nuestro Dios quiere guardar nuestra vida siempre. Él siempre va a guardar nuestra vida. Tú tienes que estar confiado de que nuestra vida está en sus manos todo el tiempo. Aunque las cosas no parezcan estar muy bien, la vida de cada uno de ustedes que están en su casita viendo este video y que son hijos de Dios está en sus manos. Así que tengan fe y confianza en nuestro Señor Jesús, tal como lo tuvo el pueblo de Israel junto con Moisés para que los liberara. Así Él va a guardar nuestra vida como en ese tiempo de todas las plagas. Los quiero mucho, amiguitos. Les mando un besote hasta su casita. ¡Adiós! Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a mi laboratorio. Yo soy el profesor Ivanovich y como siempre es un gusto recibirlos, niños. ¿Vieron la clase de hoy de la Miss Andy? Estuvo increíble. ¿Y vieron cómo Dios usó a Moisés para poder llevar a cabo su voluntad? ¡Wow! Estoy impresionado. ¿Y saben? Viene a mi mente un experimento. ¿Les parece bien si lo hacemos? ¿Sí? ¡Muy bien! Pues para esto necesitaremos lo siguiente.
un frasco transparente, puede ser de vidrio. Un vaso de agua, recuerden que puede ser de la llave. Aceite vegetal comestible. Vamos a ocupar colorante vegetal, de preferencia de color rojo. Y por último, vamos a ocupar pastillas efervescentes. Vamos a empezar el experimento. ¿Vieron así como Dios usó a Moisés para poder llevar a cabo su voluntad y abrirse de todo camino? Así Dios hace con nosotros. Y para esto, este frasco representa nuestra vida. Nosotros somos este frasco listo para recibir de la gracia de Dios. Y bueno, el agua que ejemplifica también y representa la vida. Vamos a rociar un cuarto del recipiente. De esta manera, ¿vieron cómo lo llené? Listo. Ya que tenemos el agua, vamos a introducir después el aceite. Vamos a ocupar buena cantidad de aceite. De esta manera. Listo. ¿Vieron cómo la combinación entre el agua y el aceite no se fusionan, se quedan separados? ¡Wow! Eso es muy padre porque nosotros tenemos la vida acá abajo y aquí arriba en el aceite representa las situaciones, la vida, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Ahora veamos, para hacer la voluntad de Dios, primero necesitaremos la sangre de Jesús derramada en nuestras vidas. ¡Wow! ¿No es hermoso? Para esto vamos a usar el colorante vegetal y lo vamos a depositar dentro del recipiente. ¡Wow! Veamos cómo se sumerge, cómo entra toda la sangre de Cristo abajo a nuestras vidas. ¡Wow! Inmediatamente penetra todo lo demás y entra directo a nuestras vidas. ¡Wow! Vean. Ahora nos falta un ingrediente más. ¿Y saben cuál es? Sí, el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. Y para esto vamos a representarlo con la pastilla efervescente, que esto representa el Espíritu de Dios. Veamos, cuando se fusiona el Espíritu con la sangre de Cristo dentro de nuestras vidas, cosas increíbles pasan. Veamos. ¡Wow! ¿Ven de qué manera empieza a abrirse paso todo y la sangre de Cristo fusionada con el Espíritu de Dios abre paso y nos lleva a hacer cosas extraordinarias, cosas impresionantes? ¡Wow! Vean de qué manera está sucediendo todo esto. ¡Wow! Espero les haya gustado este experimento tanto como a mí y ver cómo la sangre de Cristo y el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas pueda llevarnos a hacer cosas impresionantes. ¡Wow! Muy bien, pues bueno niños, yo soy el profesor Ivanovich. Me dio gusto verlos y nos vemos la próxima. Bye. ¡Listo, chicos! Estuvo padrísimo nuestro video, todas las enseñanzas. Yo sé que Dios nos habla siempre y sé que así como guardó al pueblo de Israel y los liberó de Egipto, así mismo nos cuida a nosotros, nos guarda y nos libra de todo lo malo. Los quiero muchísimo, les mando millones de besos y acuérdense de conectarse la siguiente semana a nuestro Zoom porque haremos actividades increíbles de esta clase. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. ¡Adiós!